Hola, bienvenidos al Santoral Testimonios de Fe y Vida. Para mí es un gusto compartir otra vez, otro viernes con ustedes. Los saludo desde Radio San Juan Diego. Yo soy María Durán y el día de hoy les voy a platicar de 3 santos, que es San Bernardo de Abad, Santa Rosa de Lima y San Papa Pío X. Ellos fueron de los santos de esta semana, unos de los que podemos recordar más o de los que han sobresalido un poquito y de los que les voy a platicar en esta ocasión. Voy a empezar con San Bernardino. San Bernardino, que es el 20 de agosto, que fue su celebración, y así inicia su historia. Él nace en Borgoña, Francia, cerca de Suiza, en el año 1090. Fue uno de los 7 hijos que tuvo un matrimonio, de los cuales vivían bastante bien en relación a su religión. Pero algo importante o destacado de él, de San Bernardo Abad, es que a él se le consideraba como el cazador de almas, es decir, era muy buen orador y toda su vida o su testimonio de vida ayudaba a convencer a los demás, y de esta forma ellos ingresaban a los conventos y de cierta forma también formar una vida religiosa. Y sucedió algo muy, poco común, que es que él y sus 4 hermanos y un tío se fueron a un convento, dejando en casa al papá y a la hermana y también al hijo más pequeño. La hija se había quedado en casa para cuidar del padre y pues evidentemente de los bienes materiales pues de su casa, tal cual como es. Y el pequeño se quedaba a cuidar los intereses económicos de una u otra forma. Ese era como que el plan de que ellos se quedaran ahí mientras ellos partían al convento. Y su hermano, el más pequeño, después de un tiempo les dijo: ajá, con que ustedes se van a ganarse el cielo y a mí me dejan aquí únicamente en la tierra. Esa fue una característica o una frase que dijo su hermano pequeño, y que tiempo después él y su hermana, junto con su papá, deciden partir y seguir el camino como lo hicieron los demás hermanos y San Bernardo Abad. Él era un joven simpático, inteligente y de mente brillante. Era bastante atractivo ante las personas y pues muchas chicas querían pues quizás tener alguna relación con él. Y él pues de cierta forma pues también se dejaba ir con el mundo, pero conforme iba viviendo en ese entorno de vanidades y demás, se daba cuenta de que no le dejaba nada bueno, y que a pesar de que tenía muchos amigos, pues ellos solamente le dejaban una sensación de soledad, y pues decide dejar eso, y es cuando se va a dormir o se queda dormido en una catedral y se imagina o se le aparece un niño Jesús en Belén en brazos de María, y escucha que le dice que se quede con él y que viva para él. Y desde ahí fue que empezó como su conversión, y decide irse junto con sus hermanos y su tío al convento, que es lo que les contaba hace rato, de cómo es que toda su familia partió con él al seminario. Posteriormente, él decide irse a un convento llamado Cister.
el cual desde hace mucho tiempo no tenía pues gente que ingresara, y él precisamente elige ese convento para ingresar junto con su familia para servir y hacer vida religiosa. Y posteriormente todo empezó a llegar más gente. Empezó a llegar más gente, y de tener solamente 30 personas, pronto fueron 112. Cuando él decide partir y hacerse parte del convento, cuando les da la noticia a sus familias, o más bien a su familia no le sorprendió, no le gustó de cierta forma, pero al fin de cuentas decide que está bien, que vaya y haga su vida religiosa, pero los que eran sus amigos sí que le decían con gran frecuencia que como un joven con tanto valor y con gran presencia iba a ir a, prácticamente le decían, como un joven con gran personalidad se va a ir a sepultar vivo a un convento. Para ellos esa era la idea que tenían, de que si tenías pues físico y personalidad y te incorporabas a la vida religiosa, para ellos era terminar con tu vida. Pero él no pensaba lo mismo. Durante su vida, San Bernardo fundó más de 300 conventos para hombres. Y como les comentaba, lo mencionaban o le decían el cazador de almas y vocaciones. De ahí, de esos 300 conventos, 19 monjes se hicieron o profesaron una profesión religiosa, y también fundó el convento Claraval, y de ahí es que también se le conoce como San Bernardo de Claraval, porque él fundó ese convento. A los 25 años, con tan solo tener 3 años de vida religiosa, fue enviado como superior a fundar un nuevo convento. Y de ahí pues empezó su trayectoria de convencer y construir conventos y invitar a que la gente formara parte de ellos y viviera una vida religiosa. Ahí es lo que les comentaba también, de que eran 20 compañeros y a los pocos años ya eran 130 dentro de la comunidad. Y salieron monjes de esa comunidad a fundar otros, que en realidad eran como 63 conventos, y pues prácticamente él era como el que ponía una semilla en un convento, y de ahí los que eran parte de esa comunidad partían a otros lados a crear otros conventos, y así sucesivamente fue creando o construyendo esa red de conventos que darían pues fruto de vidas religiosas. Se le consideraba un gran orador, después de otros santos como San Agustín y San Crisóstomo. Incluso le decían que era el doctor Bocamiel, esto a su gran virtud de saber hablar y convencer, pero al hablar y convencer, todo lo que decía era demasiado bonito, y de una u otra forma a la gente pues les gustaba escucharlo hablar de esa manera, y es ahí que pues le dejaron el nombre de el doctor Bocamiel, porque aparte de que les daba consuelo con sus palabras, pues ese consuelo era amable. Su inmenso amor a Dios y a la Virgen Santísima y su deseo de salvar almas lo llevó a estudiar por horas y horas cada sermón que iba a pronunciar. Eso era una parte muy comprometida que él tenía, de siempre que iba a dar el sermón, lo practicaba de mucho tiempo o bastantes horas para poder dar una excelente oratoria.
pues siempre dando esta cuestión de convencer a través del amor de Dios y del fervor hacia la Virgen. Así que él escribió varios poemas y algunos salmos, poemas más que nada hacia la Virgen y oraciones. Y una de ellas es la siguiente: oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Y su oración es: acuérdate, oh Madre Santa, que jamás se oyó decir que alguno a ti haya acudido sin tu auxilio recibir. El pueblo, cuando escuchaba estas frases y oraciones, quedaba convencido y les gustaba mucho el saber que hablaba de un amor tan real y tan inmenso que los lograba convencer al 100. Otra oración es: si se levantan las tempestades de tus pasiones, mira a la estrella, invoca a María. Si la sensualidad de tus sentimientos quiere hundir la barca de tu espíritu, levanta los ojos de la fe, mira a la estrella, invoca a María. Si el recuerdo de tus muchos pecados quiere lanzarte al abismo de la desesperación, lánzale una mirada a la estrella del cielo y rézale a la Madre de Dios. Siguiéndola no te perderás en el camino, invocándola no te perderás, y guiado por ella llegarás seguramente al puerto celestial. Esta oración la daba y nos habla claramente de cuando nosotros nos sintamos en alguna tentación o nuestros pecados nos agobien y nos hagan sentir que como ya somos pecadores ya no podemos estar o vivir en presencia de Dios como si fuéramos casos perdidos. Lo mejor es externar una oración a la Virgen María, que ella nos va a dar consuelo y nos va a guiar al lugar donde nosotros, en este caso, nos podamos reconciliar con Dios y poder seguir una vida en comunión en Cristo. Y esto me recuerda a una parte, o a lo mejor él la hace, esta oración, porque en su juventud, cuando estaba en este proceso en el que él era parte todavía del mundo, en amistades y el relacionarse con mujeres, hubo un momento en el que él tenía un gran deseo carnal, y lo que hizo fue que era temporada de invierno y para no caer en un acto impropio, lo que hizo fue tirarse en la nieve y tratar de bajar ese calor corporal que sentía para no pecar. Y me imagino que esta oración, así como a él en ese periodo pudo experimentar tentaciones o inquietudes, pues también está consciente que nosotros, porque somos humanos, podemos estar en esa situación. Es que externa esta oración para que nos sirva de ayuda y pues la Virgen no nos abandone ante ocasiones de peligro o que nosotros podamos pecar y alejarnos más de Dios. Él lo que hacía también era mucho orar y meditar. Esa era gran parte de lo que hacía en su día y de lo que en sus sermones trataba de platicar, o que la gente incorporara en su vida un periodo de oración y meditación. Incluso le escribe un libro a Eugenio III que se llama The Consideration, que es un libro bastante famoso de San Bernardo, en donde la temática o el centro de información de este texto o de este libro era que eran consejos importantes para todas las personas que ocupaban puestos de gran rango dentro de ciertas esferas sociales
o políticas, y de esta forma evitar graves errores de cometer faltas ante las personas por el bien de unos cuantos. Es decir, no comportarse mal por estar en un puesto alto, sino siempre mantener la sencillez y el bien que le puedas hacer a las personas ocupando ese puesto, no simplemente persiguiendo un bien propio, sino más bien un bien común. Y dentro de ese libro decía, y es una frase que me gustó: malditas serán dichas ocupaciones si no dejan de dedicar el debido tiempo a la oración y a la meditación. Es decir, si nosotros nos dejamos llevar por el mundo y no dejamos o no reservamos ni un instante para comunicarnos con Dios a través de la oración, entonces lo que estamos haciendo será infructífero, será vano, no tendrá ningún beneficio o fruto para servicio de Dios. Va a ser un trabajo vano, un trabajo mundano. Entonces era la parte en la que la oración y la meditación es parte de nuestro día a día para que todas nuestras labores o actividades que tengamos en nuestra semana sean bien vistas y para servicio de Dios. También otras frases de las que mencionaba es la siguiente: mi gran deseo es ir a ver a Dios y a estar junto a Él, pero el amor hacia mis discípulos me mueve a querer seguir ayudándolos, que el Señor Dios haga lo que a Él mejor le parezca. Es decir, esto ya lo empezaba a mencionar porque ya no tenía mucho tiempo en que sería ya posteriormente su muerte. Entonces yo me imagino que él lo quizás presentía y decía que su labor a lo mejor todavía no era la que él quisiera tener, pero que no se hiciera su voluntad, sino la de Dios, y que Dios más que nadie es el que iba a saber qué es lo que mejor convenía y cómo es que las personas iban a seguir siguiendo a Dios y convencidos en vivir una vida para Él. El 20 de agosto de 1153 es cuando muere a los 63 años. Prácticamente muere pues relativamente joven, pero durante esos 63 años trabajó bastante para el reino de Dios en relación a construir o fundar monasterios que darían fruto de vidas religiosas, y esa es como que la parte más importante de San Bernardino, que es el que fue una semilla que dio fruto en más vidas. Y hay una oración de San Bernardo y me gustaría comentárselas, que dice así: San Bernardo, gran predicador, enamorado de Cristo y de la Madre Santísima, pídele al buen Dios que nos conceda a nosotros un amor a Dios y al prójimo, semejante al que te concedió a ti. Y quiera Dios que así sea, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es decir, es una oración para tener el fervor con la que llevó su religión San Bernardo y que dio fruto en demás personas. Ese fue a grandes rasgos la vida de San Bernardo de Abad o de Claverie. Me recuerdo bien el nombre para que no se queden sin el dato, de Claraval. Así que si en una ocasión llegan a escuchar San Bernardo de Abad o San Bernardo de Claraval, estamos hablando del mismo santo, ¿vale? Por si surgen a lo mejor algunas confusiones en relación de que si estamos hablando de la misma vida del santo, pues sí, es el mismo, simplemente que se le da el de Claraval por haber fundado ahí su seminario. La siguiente vida de santo es la de San Pío X Papa. Realmente la historia de este santo papa
Se surge porque nace en una familia pobre y humilde y numerosa de Giuseppe Michelon del 2 de junio de 1835 en Ries, Italia. Nació en una familia humilde y gran interés tenía desde muy pequeño de los estudios, de la educación. Entonces, en el catecismo él aprovechaba mucho todo lo que le enseñaban y siempre decía desde muy pequeño: quiero ser sacerdote. Así pues, en 1850 ingresa al seminario de Padua para ser ordenado sacerdote del Señor el 18 de septiembre de 1858. Ahí su primera labor pastoral realizó en la parroquia de Tómbolo Salzano, distinguiéndose además de su gran caridad para con los necesitados. Esa era parte de su carisma o de lo que definía al Santo Pío X Papa, que era bastante humilde y sencillo, a pesar de que durante su vida ocupó grandes puestos dentro de la vida religiosa. Él siempre mantuvo su humildad y el saber que estaba ahí para un bien común y no un bien propio, y también para salvar almas. Esa era gran característica de su labor durante su vida aquí en la tierra, que era tratar de convertir y que las personas se convencieran y creyeran en Jesucristo. Y para él era importante lo que decían, atraer a las ovejas descarriadas. Eso era como parte de su objetivo. Se dice que sus oyentes percibían el especial ardor de su corazón cuando hablaba de la Eucaristía, o la delicadeza y ternura con la que hablaba de la Virgen, o recibían también sus paternales correcciones cuando se veían en la obligación de reprender con firmeza ciertas faltas o errores que formaban la vida de caridad que debían llevar entre sí. Es decir, corregía a las personas con amor. Ninguna trato para convencer a los demás era siendo agresivo o grosero. Al contrario, los corregía firme, pero de una forma muy cariñosa, como si fuera un padre tal cual. Y eso era lo que también convencía a las personas de saber que les estaba diciendo la verdad, pero que no los dejaba seguir en el error. En 1875 a 1884 fue canciller y fue director espiritual del seminario del Salto. Sería ordenado para después ser ordenado obispo por la diócesis de Mantua. Posteriormente se le llega la propuesta de que tenía que ser o podía ser papa, y él no quería aceptar ser papa, pero las votaciones y el proceso iba muy avanzado y era más que evidente que iba a ser, y lo único que le tenía o lo que tenía que hacer era aceptar. Entonces mencionó lo siguiente: acepto el pontificiado como una cruz, y como los papas que han sufrido por la Iglesia en los últimos tiempos se llamaron Pío, escojo ese nombre. Y desde ahí fue que él aceptó que se le nombrara como San Pío, porque su nombre de pila era Giuseppe Melchior Sarto. Ese era su nombre de pila, y así se mantuvo con ese nombre hasta que obtiene el puesto o le dan el puesto de papa, y lo acepta como una cruz y como una forma de servirle a Dios, no como si fuera la máxima, sí siendo la máxima autoridad, porque sabemos que los papas son esa parte, pero siempre, como les digo, con un bien
común y no un bien personal. Su vida como papa estaría plenamente asociada con el sacrificio a la cruz al Señor de la cruz. Es decir, él trataba de llevar una vida pues en relación a Cristo sin tanto lujo ni demás. Entonces esa era parte de su característica como vida que llevaba de papa. Él trataba de escribir en la encíclica su diagnóstico, escribía la encíclica y parte de ello decía en esta encíclica: nuestro mundo sufre un mal, la lejanía de Dios, los hombres se han alejado de Dios, han prescindido de Él en el ordenamiento político y social. Todo lo demás son claras consecuencias de esa postura. Es decir, él mencionaba que el hombre se aleja de Dios y tanto se aleja de Él que su relación en ambientes como la política o la forma de vivir en sociedad ya están distorsionadas y están alejadas precisamente porque son resultado de la ausencia de Dios, de la presencia de Él y del estar negando su existencia, es decir, vivir sin ningún aparente presencia o creencia en Él, que lleva a un desorden político y social. Y pues actualmente podemos decir que estas palabras no están alejadas a la sociedad y a la política que hoy llevamos. Prácticamente sí que el hombre se ha alejado de Dios y no ha permitido que Dios esté en uno y podamos vivir en armonía en sociedad y pues llevar una forma política que nos lleve como país a una mejor situación. Ahora vamos a una pequeña pausa y regresamos. Ya regresamos y ahora pues vamos a mandar, antes de seguir con esta historia del Santo Papa Pío X, vamos a mandar algunos saludos y comentarios que nos han dado, y los saludos son de Adoración Nocturna Villa de las Flores. Un gran saludo, gracias por comentar y pues mandar sus. También es Israel Ortiz, a Patricia de Santos, también a Aide Maya y Diana Cortés, que nos han escrito, que nos están retroalimentando. Se les agradece mucho que nos estén diciendo cómo va la transmisión y nosotros poder corregir en breve lo que para ustedes puedan seguir disfrutando del programa o tengan una mejor pues dirección de él. Se les agradece. También está Carmen Juárez Reyes, que nos mandan igual comentarios, y Israel Ortiz Liera, que también nos están mandando retroalimentaciones en cuestión a sonido y se les agradece, como ya les había mencionado. Y pues voy a continuar ya para terminar con esta historia o con la vida de este santo. Y es que se va a Venecia como patriarca y ahí funda una diócesis o una facultad de derecho, porque se da cuenta que el derecho de ese entonces que se estaba llevando necesitaba tener algunas modificaciones que pudiera ayudar a mejorar y a hacer un derecho canónico más elaborado y mejor llevado en ese momento. Así que crea una nueva condición de las leyes canónicas, que es lo que les mencionaba, adecuada a las circunstancias concretas que por entonces se vivían. Es decir, esas leyes ya no estaban
no tan idóneas para el tiempo que se vivía en ese momento, y entonces él trató de hacer un reajuste dentro de estas leyes, pero siempre con estudio. No era como de, vamos a hacer una modificación en las leyes canónicas y ya. No, él trabajó para hacer esas modificaciones dentro de las leyes canónicas que necesitaban tener un cambio para que se adaptaran al tiempo en el que estaban viviendo en ese momento. El Papa Pío X impulsó una reforma de la curia romana, comentando la revisión de la Vulgata a los benedictinos en 1907. Fundó el Pontificio Instituto Bíblico de Roma 1909 y dio inicio a la publicación de la llamada Acta Apostólica Sedis en el año 1909, de igual forma que el Instituto Bíblico de Roma. Esto quiere decir que él se ocupaba en que su conocimiento o lo que está estudiando sea en un fundamento, sea a través de una preparación, y eso lo logró pues dando inicio o fundando lo que con anterioridad les comenté. Ahora, a él se le mencionó como el Papa Santo por sus características de sencillez, humildad y sin dejar de impresionar por lo tan calificado y haciendo uso de su juego de palabras que respondía con mucha naturalidad a quien así lo llamaba o que trataba como de sacar alguna respuesta poco correcta, si es que podía hacerlo. Entonces él actuaba con mucha inteligencia y contestaba de igual forma, para que en ningún momento, con la sabiduría que Dios le daba, él actuaba. Posteriormente, o asimismo, testimonió abundante. Cuando él muere o durante su vida se le presentaron o se le determinaron que él había sido parte de milagros, y cuando muere se confirman varios de estos milagros, y también se menciona que él tenía el don de poder saber qué es lo que las personas estaban viviendo en ese momento y poder darles consuelo. Esa era una de las partes que asombraba, o que la gente cuando lo visitaba o platicaba con él para pedirle pues su consuelo o opinión en relación siempre con punto religioso, él tenía ese don de saber qué es lo que estaba pasando esa persona en ese momento y poderles otorgar un consejo basado en Dios, idóneo para su situación. Y eso fue la vida, como les comento, a grandes rasgos de San Papa Pío X. Ahora vamos a ir con la santa del día, hoy 23 de agosto, que es Santa Rosa de Lima. Y es una historia o una vida de santos que a mí en lo particular me gustó mucho y que tiene aspectos importantes que pueden ser de interés para nosotros. Ella nace en Lima, Perú, en 1586, en el año de la aparición de la Virgen de Chiquinquirá. Fue la primera mujer americana declarada santa por la Iglesia Católica. Y un dato importante es que en la actualidad Santa Rosa de Lima es patrona, en especial de Perú, pero también de otros países como Argentina, Chile y demás, que es patrona de las autoridades o de la policía de esos países. Eso es un dato interesante. Luego, ella nace con el nombre de pila de Isabel, pero su mamá con el tiempo se dio cuenta que
sus mejillas eran muy rosadas y era de una tez blanca, muy bonita, así que a su mamá se le figuraba como una rosa. Y desde ese instante ella la empezó a nombrar como Rosa, o la llamaba Rosa. Y fue hasta tiempo después que el señor arzobispo le pone el nombre oficialmente ya como Rosa, y entonces deja de llamarse pues Isabel, o es llamada más por Rosa. Desde muy pequeña ella estaba convencida de hacer oración y meditación para Dios, y en algún momento de su vida ella escuchó al niño Jesús que le decía: Rosa, conságrame a mí todo tu amor. Y sí fue así, ella siguió tal cual estas frases y todo su amor se lo dedicó a Dios. Conforme fue creciendo, ella era una joven muy, muy guapa, de una cabellera muy bonita, de piel blanca y mejillas rosadas, que a todos los jóvenes de esa época les llamaba la atención, y propuestas de matrimonio no le faltaban. Pero ella estaba convencida de que su vida iba a estar dedicada a Dios. Su familia era pobre, no era de gran dinero. Entonces, en un momento de su vida, le llegó la propuesta de matrimonio de un joven adinerado de la época, y sus familiares se emocionaron porque eso implicaba que si se casaba Santa Rosa de Lima con él, pues tendrían una vida mejor. Pero ella, a pesar de que al casarse podría llevar o contribuir a tener una mejor vida ella y su familia, prefirió sacrificar esa parte y no fallarle a la promesa que le había hecho desde niña a Dios de dedicarle todo su amor a él. Entonces le dijo, o tuvo que rechazar la propuesta, y sus familiares, a pesar de que pues ella rechazó la propuesta de matrimonio, no se lo tomaron a mal y comprendieron que pues ella quería o tenía otra intención dentro de su vida, que era dedicársela a Dios. Posteriormente, como seguía teniendo pues invitaciones de jóvenes de esa época porque les gustaba, ella decidió taparse el rostro con un velo y cortarse el cabello, con la finalidad de no ser ya un aspecto de atracción o hacia los jóvenes, y que ella pudiera pues seguir su vida o su rumbo de vivir para Dios sin estar tentando o siendo objeto de tentación para los jóvenes de ese entonces. Ella vivió, un punto importante es que ella fue laica bastante tiempo, y durante su vida ella llevaba un ritmo de oración y meditación, que era lo que hacía con gran frecuencia, y decide en un momento, cuando ella está rezando, pensaba que lo mejor era que ingresara a un monasterio, a una orden conventual, y ella le pedía a la Virgen que le indicara cuál iba a ser el convento al que ella debía de ir para poder formar parte de una vida ya religiosa como tal. Pero cuando ella se trató de parar para ir a investigar qué orden o qué convento podría ser, se quedó en el piso de rodillas y no se podía parar. Así que pidió ayuda a su hermano para que pudiera levantarse del suelo, y no se pudo levantar. Así que ella dijo y mencionó lo siguiente: oh Madre Celestial, si Dios no quiere que yo me vaya a un convento, desisto desde ahora de su idea o de esa idea. Y cuando mencionó esas palabras, ella
logró por fin levantarse del suelo. Y tiempo después empezó a revolotearle en los ojos una mariposa de color blanco y negro que ella tomó como señal de que debía de estar dentro de una orden que llevara estos colores, es decir, blanco y negro. Y esos colores solamente los llevaban, ahora verán, las terciarias dominicas, que era un hábito de ese color, blanco y negro. Entonces es ahí que decide ella formar parte de esta orden y seguir el ejemplo de Catalina de Siena, y con ella estudió su vida y formó parte de su vida religiosa y sufrió algunos malestares en cuestión de que era una persona que oraba demasiado y vivía en constante ayuno y penitencia. Pero esa parte era lo que a ella le convencía y le gustaba vivir y le ofrecía a Dios como parte de su vida. Y muere muy joven, a los 31 años, y pues fue una santa de corta vida, pero que le ofreció todos sus malestares, todas sus penitencias, todos sus ayunos y todo su trabajo a Dios. Y es parte de lo que nos dejan estos tres santos, que es el tiempo de orar y meditar. Espero que les haya gustado mucho estos tres santos, que es lo que les menciono, que nos dejan esta parte de enseñanza de orar y meditar en todo momento para seguir nuestra vida a día. Nos vemos el próximo viernes. Esto fue el Santoral Testimonios de Fe y Vida. Recuerden, sonrían, sean felices, que para eso Dios nos dio la vida. Nos vemos.